Mis suegros y mis padres me dejaron de hablar inmediatamente después de ver que mi esposa me engañó con el mejor hermano al que todos adoraban y me dejó en la miseria. Pero las cosas parecen haber ido mal porque de repente me llaman sin parar. Mi ex esposa, Julie, de 34 años, y yo estuvimos casados 8 años antes de que todo se derrumbara. Nos conocimos en la universidad, salimos 3 años y tuvimos lo que yo creía un matrimonio sólido y feliz. Julie era encantadora, confiable y guapa, el tipo de persona que la gente miraría y pensaría, vaya, qué suerte tiene. Compartíamos objetivos comunes, ella siempre apoyó mi carrera y todo parecía ir bien. Creía que teníamos algo sólido, y jamás imaginé lo equivocado que estaba. De pequeño, siempre fui el responsable de la familia. Mis padres me elogiaban por ser el hijo responsable y maduro que algún día sería un buen esposo. Por otro lado, mi hermano menor, Luke, era el niño mimado. Era guapo, carismático y el alma de la fiesta. Mis padres lo adoraban, y parecía que todos los que lo conocían quedaban cautivados al instante. Pero nunca pensé mucho en ello porque era mi hermano y lo quería. Claro, mis padres siempre parecían centrarse en él, pero yo simplemente lo ignoraba, como si fuera una dinámica familiar normal. Pensé que todo eso de ser un hijo perfecto era simplemente la forma en que lo veían. Mirando atrás, quizá debería haber visto las señales de alerta. Luke nos rodeaba a menudo porque nuestras familias eran muy unidas, y él y Julie se llevaban bien, demasiado bien, al parecer. Un día llegué temprano del trabajo porque no me sentía bien. La casa estaba en silencio, y vi una de las bolsas de Luke en la sala. Al principio pensé que solo había venido de visita, pero mientras caminaba por el pasillo, los oí hablar en nuestra habitación. Se me encogió el corazón, pero me dije que me calmara, que no sacara conclusiones precipitadas. Pero cuando abrí la puerta y los vi, fue como si todo mi mundo se derrumbara a mi alrededor. Nunca olvidaré la sorpresa en sus rostros cuando me vieron allí. Me sentí como si estuviera atrapada en una pesadilla. Apenas recuerdo el enfrentamiento. Creo que estaba demasiado impactado como para procesarlo todo en tiempo real. Salí de casa ese día con lo que pude agarrar y no miré atrás. Eso debería haber sido lo peor, pero de alguna manera, lo que pasó después me dolió aún más. Cuando contacté a mis padres con la esperanza de que me apoyaran en los peores momentos de mi vida, no recibí ninguna respuesta. En lugar de consuelo, me dieron un discurso condescendiente sobre lo complicados que son los matrimonios y cómo tal vez había alejado a Julie. Incluso insinuaron que Luke le hacía un favor al demostrarle amor verdadero. Mi propia familia actuó como si yo fuera el que lo había echado a perder, como si yo, de alguna manera, hubiera empujado a Julie a los brazos de mi hermano. En los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Los padres de Julie, con quienes me había hecho muy amiga con los años, la apoyaron sin rechistar. Estaban encantados con Luke y lo trataban como la adición perfecta a la familia. Intenté contactarla varias veces más, pero al final, el mensaje quedó claro. Estaba completamente agotado. Estaba completamente solo. Ambas familias apoyaron firmemente a Julie y Luke. Para ellos, yo era desechable, fácilmente reemplazado por alguien que consideraban más adecuado para el papel de esposo y yerno. El proceso de divorcio fue rápido y brutalmente frío. No soportaba conservar nada que me recordara a Julie o la vida que habíamos compartido, así que dejé casi todo atrás. Me mudé a un apartamento diminuto, intentando reconstruir mi vida sin apoyo. Perdí a casi todos mis conocidos porque, gracias a la influencia y los contactos de mi familia, Julie y Luke lograron pintarme como la amargada e inestable, y Luke fue quien salvó a Julie de mí. Pero de alguna manera, lo superé. Me dediqué al trabajo y poco a poco empecé a conocer gente nueva, gente que no sabía del caos en que se había convertido mi vida. Encontré nuevos amigos, un par de vecinos amables, y con el tiempo empecé a reconstruir. Siempre pensé que necesitaba a mi familia para sentirme completa, pero aprendí que podía estar bien sola. Encontré la fuerza y la independencia que desconocía. Y aunque fue increíblemente difícil, me sentí orgullosa de haberlo superado. Justo cuando empezaba a encontrar la paz, las cosas dieron un giro inesperado. De repente, mi teléfono empezó a llenarse de llamadas y mensajes de mis padres y de la familia de Julie. Al principio, los ignoré, pensando que era una broma pesada o que alguien se preocupaba por mí porque se sentía culpable. Pero las llamadas seguían llegando, así que finalmente escuché uno de los mensajes de voz. Lo que oí me dejó completamente anonadado. Luke había dejado a Julie. Al parecer, había conocido a otra mujer que le había llamado la atención y la abandonó sin siquiera despedirse. Y ahora, con Julie desconsolada, nuestras familias se esforzaban por recomponer sus vidas. ¿Y quién creían que debía ocupar el lugar que Luke había dejado? Yo, por supuesto. Dijeron que yo era el legítimo esposo. De hecho, creían que debía volver con Julie y ocupar mi lugar, como si fuera una especie de plan B a la espera de un futuro. Los mensajes estaban llenos de manipulación emocional disfrazada de preocupación. Al principio, me rogaban que volviera y los perdonara, pero luego sus mensajes empezaron a sonar descabellados. No dejaban de decir que era mi deber como hombre darle a Julie una segunda oportunidad, que perdonarla demostraría mi fortaleza.
Mi padre incluso dijo que era una oportunidad para demostrar mi valía como hijo, como si no hubiera pasado años desviviéndome por esta familia que me había dejado de lado. La familia de Julie también intervino, diciendo que estaba perdida sin mí y que debía regresar para mantener a la familia unida. Era como si mi propio dolor, mi propia traición, no importara. Solo les importaba guardar las apariencias, como si de alguna manera debiera olvidar que todos me habían abandonado. He estado muy enojada por esto. Después de todo lo que había pasado, perder a mi familia, a mi esposa, a mi círculo social, estas personas creían que podían simplemente llamarme de vuelta como si les debiera algo, como si no me hubieran desechado y reemplazado como un mueble viejo. Y lo peor fue que actuaron como si debiera estar agradecido por la oportunidad de volver. Durante un tiempo, dudé si debía confrontarlos. Una parte de mí quería gritarles, hacerles saber cuánto me habían herido y lo absurda que era su petición, pero otra parte sabía que no lo entenderían. Nunca me vieron como una persona con sentimientos, solo como alguien capaz de cumplir un rol que necesitaban. Confrontarlos no cambiaría nada. Habían tratado de cambiar las cosas de alguna manera, lo habían convertido en algo personal o me habían dicho que estaba siendo dramática. Así que he estado ignorando las llamadas, intentando encontrar paz en la vida que he construido, pero me han estado molestando todo este tiempo. Cada pocos días, recibo otro mensaje de voz, otro mensaje de texto, y me arrastra de vuelta a ese estado de ira y dolor. No me ven como una persona con mi propia vida y dolor. Solo me ven como una conveniencia, alguien que puede arreglar sus problemas. Ha sido agotador, y estoy harta de sentir que soy la única que ve lo mal que está todo. Sinceramente, sé que no me equivoco al negarme a volver, pero una parte de mí se pregunta si me estoy perdiendo algo. ¿Debería confrontarlos e intentar hacerles ver el daño que han causado? ¿O debería simplemente bloquearlos y dejar que se encarguen del desastre que armaron? Sé que he avanzado mucho, pero todo esto ha despertado tantas viejas heridas que creía haber sanado. Entonces, Reddit, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Debería siquiera molestarme en intentar explicarles cuánto me han hecho daño o sería una pérdida de tiempo? Actualización 1, hola a todos. Ojalá pudiera decir que las cosas han mejorado, pero, sinceramente, la situación solo ha ido de mal en peor. Desde que publiqué, mi bandeja de entrada se ha inundado de mensajes y llamadas de mi familia y de la familia de Julie, y ha sido una pesadilla estar al día con todo. Mi teléfono vibra con notificaciones todo el día, tanto que me da miedo incluso mirarlo. He intentado bloquear números, pero de alguna manera siguen encontrando la manera de contactarme, ya sea a través de números nuevos o correos electrónicos. Es como si estuvieran decididos a agotarme. Pero lo que realmente me sorprendió fue una llamada de la propia Julie. Normalmente no contesto llamadas si no reconozco el número, pero esta vez sí. Pensé que podría ser algo del trabajo o quizás de alguna amiga, pero en cuanto escuché su voz, se me encogió el estómago. Era Julie, y de inmediato empezó con lo que parecía un discurso planeado. Empezó diciendo que lo sentía profundamente y que se daba cuenta de que había cometido errores terribles. Apenas podía creer la audacia de todo aquello. Hablaba como si simplemente se hubiera olvidado de comprar leche de camino a casa, como si no hubiera destruido nuestro matrimonio acostándose con mi propio hermano. Insistía, diciendo que nos debíamos el uno al otro superar esto y que teníamos años de historia juntos que no debían desperdiciarse. Escucharla decir que después de todo lo que había hecho fue como un puñetazo en el estómago, el valor de mencionar nuestro matrimonio de 8 años me hizo pensar que era algo que debía atesorar. Dijo que ambos nos debíamos esta oportunidad de reconciliarnos, de recomponernos y ver si podíamos encontrar la manera de volver el uno al otro. Casi me reía a carcajadas de lo ridículo que era. Era como si pensara que unas disculpas podrían borrar de algún modo la traición, la soledad y la devastación que me había causado. Siguió hablando de cuánto extrañaba la estabilidad que teníamos y de cómo se dio cuenta de que, ahora que Luke se había ido, de verdad quería sentar cabeza. Todo el tiempo, usaba palabras como, nosotros, en nuestra vida y nuestra historia, como si tuviera derecho a seguir hablando de nosotros. Me quedé allí sentado, completamente aturdido, y apenas logré decir nada porque cada palabra que decía me enfurecía más y más. Cuando finalmente la interrumpí y le pregunté, ¿por qué ahora? ¿Por qué te importa ahora que se ha ido? Me dio una excusa patética. Se dio cuenta de lo que había perdido y pensó que yo sería lo suficientemente fuerte para superarlo y recuperarla. Lo suficientemente fuerte, como si la fuerza tuviera algo que ver con soportar su traición. Después de colgarle, los mensajes de mi papá empezaron a llegar con más frecuencia. De hecho, tuvieron el descaro de decir que, ahora que Julie me suplicaba perdón, era una prueba de que lo sentía y que debía verlo como una especie de victoria o una señal de que debía volver con ella. Mi papá incluso dijo, no es suficiente que pida una segunda oportunidad. Me hirvió la sangre. Hablaban como si el patético intento de reconciliación de Julie fuera algo por lo que debiera estar agradecida, algo que me hiciera sentir validada o digna. Parecían completamente ciegos al hecho de que yo era la que había sido agraviada, que yo era la que había sido desechada como si nada. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo podría ser suficiente cualquier cosa? ¿Cómo podrían unas pocas palabras borrar todo lo que ella había hecho? ¿De verdad esperaban que simplemente volviera a sus brazos y fingiera que nada había pasado?
De pura frustración, terminé llamando a Luke. No tenía ni idea de qué decirle. Solo necesitaba desahogarme. No contestó, así que le dejé un mensaje de voz diciéndole que todo este lío era culpa suya y que debería encargarse de ello. Le recordé que había destruido mi matrimonio y mi vida, y que le correspondía a él dar explicaciones a nuestros padres y asumir la responsabilidad. Estaba tan furiosa que terminé enviándole un correo electrónico también, solo para que no me ignorara. Se lo expliqué todo punto por punto, recordándole cada traición, cada ocasión en la que pudo haber decidido dejar lo que estaba haciendo, pero no lo hizo. Estaba furiosa y dolida, y no me contuve. Por supuesto, Luke nunca respondió, típico de mí. Causó este caos, destrozó a 2 familias y se marchó sin pensárselo 2 veces. Y ahora se había ido con otra mujer, probablemente sin pensar siquiera en la destrucción que había dejado a su paso. Me dejó a cargo de las consecuencias mientras él salía impune, y aquí estaba yo, atendiendo llamadas y correos de familiares que, de alguna manera, todavía creían que yo era quien podía arreglarlo todo. Era como si no pudieran comprender que no era una pieza desechable que podían recoger y tirar cuando quisieran. Una llamada particularmente horrible fue la de mi tío, quien siempre había sido una de las pocas personas en las que confiaba en mi familia. Prácticamente me rogaba que entrara en razón y me decía que la gente comete errores y que el verdadero perdón significa darles otra oportunidad. Me dijo que, como hombre, era mi deber perdonar, mostrar compasión ante las dificultades. Me sentí tan traicionada, incluso por él. Era como si dijera que mi dolor, mi angustia, no importaba tanto como mantener una falsa sensación de armonía. Estaba tan conmocionada que ni siquiera pude responder. Simplemente colgué y lloré. Ojalá pudiera cortar con ellos, pero es tan difícil. A pesar de todo, una parte de mí todavía se siente unida a ellos, todavía anhela su aceptación o aprobación. Sé que no es sano, y sé que me han demostrado quiénes son, pero no puedo negar que duele. Es como si una parte de mí siguiera siendo ese niño pequeño que solo quería que sus padres lo amaran incondicionalmente, aunque ahora sé que nunca lo harán de verdad, y esa comprensión es casi tan dolorosa como la traición misma. Así que aquí estoy, sintiéndome perdido otra vez. Pensé que lo había superado, que había logrado recomponer mi vida, pero siguen arrastrándome. Una parte de mí quiere confrontarlos, decirles exactamente lo que pienso de sus supuestos valores familiares, pero otra parte se pregunta si vale la pena la energía. Me han mostrado quiénes son, y en el fondo sé que por muchas explicaciones que les dé, no lograrán que me vean tal como soy ni que respeten mis límites. Pero es difícil alejarme por completo cuando me siguen atrayendo. Ahora mismo, estoy agotada, mental y emocionalmente. Siento que intentan borrar todo por lo que he trabajado, cada pizca de paz que he luchado por encontrar. Sé que no debería dejar que me afecten, pero es difícil. Es muy difícil no sentir que soy yo quien está equivocado, aunque sé, lógicamente, que no es así. Segunda actualización. Han pasado algunas semanas desde la última vez que intenté asimilarlo todo, y la verdad es que nada se ha calmado. Siento como si alguien hubiera pisado el acelerador y solo intento aguantar. Las llamadas, mensajes y correos de mi familia y la de Julie se pusieron tan mal que finalmente decidí cortarlos todos. Bloqueé sus números, correos electrónicos e incluso sus redes sociales. No fue una decisión fácil. Necesitaba algún tipo de límite, cualquier límite, porque me daba vueltas la cabeza. Durante unos días, sentí que había ganado una pequeña batalla. Mi teléfono ya no se encendía cada 5 minutos intentando hacerme sentir culpable. Y por primera vez en meses, podía vivir sin su ruido de fondo. Pero claro, esa paz no duró mucho. Nada en esta situación parece dejarme respirar por mucho tiempo. Unos días después de bloquear a todos, llegué a casa del trabajo cansada y con ganas de dormir, y allí estaba. Mi padre, parado afuera de mi apartamento como si fuera lo más normal del mundo. Se me encogió el estómago. Nunca le había dicho a dónde me mudé después del divorcio, así que el hecho de que de alguna manera me encontrara me pareció una gran violación de mi privacidad. Por un segundo, pensé en fingir que no lo había visto y simplemente darme la vuelta, pero sabía que solo retrasaría lo inevitable. Si no lo enfrentaba ahora, seguiría volviendo hasta que lo hiciera. Todo era tan típico de papá, como una clase magistral de manipulación emocional. Empezó a hablar de cómo la familia se estaba desmoronando, de que Julie era miserable y de que la ausencia de Luke era una herida que nadie sabía cómo curar. Repetía una y otra vez que la familia lo es todo, como si eso significara que yo tenía la obligación de arreglarlo todo solo por ser parientes. Insistió en que era mi deber dejar atrás el pasado, porque eso es lo que se supone que deben hacer las familias. Incluso dijo que se acercaba la Navidad y que sería la oportunidad perfecta para reunirnos y arreglar las cosas. No podía creer lo descarado que era. Era el mismo hombre que se quedó de brazos cruzados mientras mi esposa y mi hermano me destrozaban la vida, y ahora me pedía que fuera yo quien arreglara las cosas. Sentí que me iba a estallar la cabeza. Era muy frustrante, pero también agotador. Me quedé ahí parada, intentando mantener la compostura mientras él insistía en perdonar y seguir adelante. Para cuando finalmente se fue, me sentí como si me hubieran estrujado como un trapo viejo.
Fue un doloroso recordatorio de mi lugar en las prioridades de mi familia, definitivamente lejos de la cima. Eso ni siquiera fue lo peor. Poco después de esa pequeña emboscada, recibí un correo electrónico de Julie. Hacía tiempo que no sabía nada de ella, así que cuando vi su nombre aparecer en mi bandeja de entrada, fue como una bofetada. Su mensaje era breve, pero calculado. Dijo que entendía mi enfado y que esperaba que pudiéramos hablar para aclarar las cosas. Ah, y para colmo, adjuntó una foto nuestra del día de nuestra boda. Esa foto antes me hacía sonreír, pero ahora me revolvía el estómago. Borré el correo sin pensarlo 2 veces. No iba a dejar que volviera a mi mente así, por mucho que dijera estar arrepentida. Y entonces, justo cuando creía haberlo visto todo, Luke me contactó. Su correo apareció de repente con el asunto "lo siento". Por un instante, pensé, quizás sea el fin. Quizás por fin reconozca lo que hizo. Pero no. Su supuesta disculpa no fue más que un montón de excusas. Escribió que nunca quiso hacerme daño, que su relación con Julie surgió simplemente porque estaban enamorados, como si eso, de alguna manera, lo justificara. Y por si fuera poco, tuvo la audacia de decir que esperaba que Julie y yo volviéramos. Dijo que nos animaba a encontrar la felicidad de nuevo, como si su bendición ya no significara nada para mí. Estaba tan enfadada que apenas podía ver con claridad. ¿Cómo se responde a algo así? Spoiler, no. Borré su correo igual que borré el de Julie. No tenía sentido relacionarme con alguien tan completamente ajeno al daño que había causado. Sentía que intentaban reescribir la historia, como si nada hubiera pasado realmente, como si sus acciones no tuvieran consecuencias, pero no iba a dejar que me manipularan así. Estas últimas semanas han sido de las más difíciles de mi vida. La traición, la presión para perdonar, la manipulación constante, todo me ha afectado muchísimo. La terapia me ha ayudado, pero a veces el progreso se siente dolorosamente lento. Es difícil ver la luz al final del túnel cuando todo a tu alrededor parece empujarte hacia atrás, pero lo intento. Como mínimo, todo este lío me ha enseñado lo importante que es priorizarme, incluso cuando todo lo demás me grita que haga lo contrario. Con las fiestas a la vuelta de la esquina, sé que las cosas van a ser difíciles. Siento que me van a restregar en la cara todo el asunto de la unión familiar, pero por primera vez, no voy a dejar que eso dicte mis decisiones. He pasado demasiado tiempo intentando mantener la paz, intentando hacer felices a todos a costa de mi propio bienestar. Es hora de tomar las riendas y tomar decisiones que me beneficien, aunque eso implique molestar a algunas personas en el camino. Sin embargo, no es fácil. Todavía hay días en que la culpa me invade. Pienso en todos los mensajes que he ignorado, en todas las personas con las que me he distanciado, y me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Pero luego recuerdo todo lo que pasó, todo lo que hicieron, y sé que esto es lo que necesito. Estoy aprendiendo que no conozco a nadie que pueda salvar mi paz, mi felicidad ni mi salud mental. Estoy aprendiendo que está bien alejarme de las personas que no respetan mis límites, sin importar quiénes sean. El camino por delante aún es incierto, y sé que habrá más desafíos, especialmente con las fiestas a la vuelta de la esquina, pero no voy a dejar que el pasado dicte mi futuro. Actualización 3. Hola a todos. Solo quería agradecerles a todos por sus amables palabras, consejos y apoyo. Leer las historias de personas que han pasado por situaciones similares me ha abierto los ojos. También me reconforta saber que no estoy sola lidiando con algo tan complicado y doloroso como esto. Es como encontrar un espacio seguro que no esperaba. Nunca pensé que encontraría una comunidad donde pudiera sentirme tan herida, pero aquí estamos, y la verdad es que significa mucho para mí. Sinceramente, no pensé que las cosas pudieran empeorar, pero he aprendido que la vida tiene mucha habilidad para sorprenderte, y no siempre para bien. Desde mi última actualización, las cosas han dado un giro inesperado. Siento que todos los involucrados han decidido no ceder. En lugar de hacerlo y dejarme sanar, han redoblado sus esfuerzos para hacerme sentir culpable, manipularme y presionarme para que vuelva a una situación de la que tanto me he esforzado por escapar. Es como si el caos no tuviera fin y lucho constantemente por mantener mi paz. La primera gran señal de alerta fue una carta que recibí por correo de los padres de Julie hace una semana. Al principio, pensé que tal vez era un intento de reconciliación o al menos una disculpa por su participación en todo esto, pero no. La carta no era más que acusaciones. Hablaban sin parar de lo egoísta e inmadura que era por no perdonar a Julie y por no recomponer a la familia. Según ellos, mi negativa a involucrarme estaba empeorando las cosas para los demás, como si, de alguna manera, fuera mi responsabilidad arreglar un desastre al que todos habían contribuido. Pero lo peor llegó al final de la carta, cuando amenazaron con exponerme ante nuestros amigos en común. Dijeron que si no hacía lo correcto y hablaba con Julie, arruinarían mi reputación y me harían pasar por el villano. ¿En serio? ¿Qué iban a exponer exactamente? ¿Acaso puse límites? ¿Qué me negué a perdonar a una mujer que me engañó con mi hermano? Fue exasperante, como mínimo, y, sinceramente, me dejó clarísimo que no podía confiar en esa gente. Tenía que protegerme de ellos a toda costa. Entonces Julie decidió llevarlo al siguiente nivel.
Un día estaba en el trabajo, en mis asuntos, cuando uno de mis compañeros vino a decirme que alguien me esperaba en el vestíbulo. Al principio, pensé que era solo una entrega o quizás una amiga que había pasado de improviso, pero no. Al salir, allí estaba Julie, de pie como la protagonista de una comedia romántica con un ramo de flores. Se me encogió el estómago, era lo último que necesitaba, y sentí como si el mundo entero se hubiera paralizado. ¿Por qué pensó que esto estaba bien? Ni siquiera eran solo las flores. Era el hecho de que estuviera en mi trabajo, mi espacio seguro, después de que le dijera una y otra vez que no la quería en mi vida. Ignoró por completo los límites que le había impuesto. Actuar como un ramo de flores podría arreglar todo lo que destruyó. Y no solo fue incómodo para mí, sino también vergonzoso. Mis compañeros de trabajo me observaban, y podía sentir sus ojos fijos en mí, empeorando toda esta ridícula escena. A Julie, por supuesto, no pareció importarle. No paraba de parlotear sobre cuánto lo sentía y cuánto me extrañaba, como si lo único que importara fueran sus sentimientos. Dijo que estábamos destinados a estar juntos, como si el hecho de que yo estuviera allí, hecho pedazos, no demostrara lo contrario. Sentí que estaba reescribiendo la historia a su favor, interpretando el papel de la heroína desconsolada cuando en realidad era ella quien había causado todo esto. Fue egoísta y, sinceramente, parecía que intentaba manipularme para que me sintiera mal por ella en lugar de asumir la responsabilidad de sus actos. Estaba muy enfadada, pero tenía que mantener la calma. Le dije que tenía que irse inmediatamente, que ese no era el lugar para disculparse. Me ignoró. Así que volví a mi oficina, temblando de frustración. Me encerré dentro, intentando recuperar la compostura. Llamé a seguridad para que la sacaran. No quería agravar la situación, pero en ese momento, estaba claro que no tenía otra opción. Tuve que protegerme de nuevo. Más tarde esa noche, tomé una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Solicité una orden de alejamiento contra Julie. La idea de hacer esto, de tener que obtener protección legal de alguien a quien una vez amé, era desgarradora, pero sabía que era la única manera de mantenerla alejada de mi vida para siempre. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que siguiera apareciendo, invadiendo mi espacio y haciéndome sentir impotente. Tenía que tomar el control. ¿Y mi familia? Tampoco han parado. Aunque no he tenido contacto con ellos, encontraron nuevas maneras de contactarme. Un primo mío, con quien no he hablado en años, me envió un largo mensaje sobre el perdón y cómo todos me extrañaban. Por supuesto, no mencionó que a ninguno de ellos le importé mientras lidiaba con la traición. Otro tío lejano intervino con un correo electrónico sobre cómo necesitaba ser más persona y dejar ir mi ira. Me parece increíble que estas personas, que ni siquiera estuvieron involucradas en la traición, se sientan con el derecho de decirme cómo sanar. No tienen idea de lo que he pasado. Pero lo más difícil, lo más doloroso, es mi papá. A pesar de todo, a pesar de nuestra última confrontación, donde le dejé claro que no quería tener nada que ver con este lío, sigue intentando hacerme sentir culpable para que vuelva. Hace unos días, me dejó un mensaje de voz diciendo que estaba destrozando a la familia al negarme a perdonar a Julian Lucas. Ni siquiera reconoció el dolor que me causaron. Solo le importaba cómo mis acciones los afectaban. Es difícil no sentirse agotado por todo esto. Cada vez que creo que me estoy distanciando del caos, alguien encuentra una nueva forma de arrastrarme de vuelta. Pero a través de todo esto, he llegado a comprender algo importante. Merezco algo mejor. Merezco algo mejor que Julie, mejor que la dinámica tóxica de mi familia y mejor que la vida a la que intentaron obligarme. Me mudé a un apartamento nuevo que desconocen. He reforzado aún más mi privacidad, tengo un nuevo número de teléfono y he reforzado la seguridad de mis cuentas. Es triste haber tenido que llegar a estos extremos, pero es necesario para mi tranquilidad. La terapia ha sido mi salvación. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que está bien protegerme, que alejarme de la gente tóxica no solo es aceptable, sino esencial. El progreso es lento, y algunos días siento que apenas aguanto. Pero por primera vez en mucho tiempo, me estoy priorizando, y eso es algo que nunca antes había hecho.